Evangelio de hoy, miércoles quinto de Pascua, feria. Primera lectura. Lectura de la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Se decidió que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Salmo responsorial. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo
que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Permaneced en mí como yo en vosotros. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. El fruto que Dios espera de nosotros es la santidad de una vida fiel a los mandamientos, especialmente al mandamiento del amor. En el Antiguo Testamento se habla con frecuencia del pueblo de Israel, designándolo y aplicándole la metáfora de la viña de Yahvé. Puede verse el capítulo 5 de Isaías, que es la canción de la viña, alegoría retomada luego por otros profetas. En el Nuevo Testamento la viña se refiere al reino de Dios, pero Jesús le da una aplicación muy personal. Jesús no solo seguirá presente en los suyos, sino que los suyos no podrán subsistir en cuanto tales, sin estar unidos a Él como los sarmientos a la vid. Separado de Jesús, nada se puede esperar, sino esterilidad y muerte. Desde el día de nuestro bautismo estamos injertados en Cristo, somos sarmientos suyos. De Él tomamos la savia, que es la vida divina, la gracia santificante. Pero la vida tiene una dinámica que la impulsa al crecimiento. Si no creemos en Cristo por medio de la santidad, es señal de que estamos desgajados de la vid. Se crece en la vida de la gracia por medio de la práctica de las virtudes y la recepción de los sacramentos. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto abundante y así sean mis discípulos. Permanecer en Cristo es tener vida de intimidad con Él, cobrar conciencia de que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Tenemos relación vital con Él, más que el Hijo con su madre, y así es como llegamos a ser otro Cristo. Imitar a Cristo es fácil cuando se lo ama hondamente. Y cuando se llega a vivir íntimamente, unido a Cristo, y a imitarlo en todas sus obras, pensamientos y sentimientos, es cuando se comienza a dar frutos que complacen al Padre Celestial. Es una locura pensar
que un sarmiento seco pueda producir fruto. Pero es todavía una locura mayor pretender ser apóstol al margen de Cristo, porque apostolado es dar a Cristo y nadie da lo que no tiene. Estar unido a Cristo es pensar y querer con Él. Entonces todo lo que hacemos es agradable al Padre Celestial. Y eso, y no otra cosa, es ser verdadero discípulo de Jesús. Y eso es glorificar al Padre que está en los cielos. Vivencia. Nadie ha podido decir lo que dijo Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Cristo lo ha dicho y lo ha realizado al creer en Él y al recibirlo en la comunión. Vivimos en Él y vivimos de Él, de su gracia, de su vida, y Él vive en nosotros, amando al Padre en nosotros. Si no avanzamos en la vida espiritual, es por falta de unión con Cristo. Sin Él no podemos dar un paso. De ahí la necesidad del contacto personal con Cristo. Puedes decir que estás unido a Cristo porque piensas y obras por Él, con Él y como Él. Si es uno